Muchas gracias, presidente. Hoy, aquellos y aquellas que no cuentan para el PP, es decir, las miles de personas a las que la derecha encarnada en el Partido Popular se empeña en hacer pasar por invisibles, serán, una vez más, víctimas de la cruel política presupuestaria del señor Vivas. Centenares de millones de euros, aportados en su mayoría por los contribuyentes del resto del país, pasarán por delante de sus ojos sin que un solo céntimo sirva para aliviar ni siquiera un poco su angustia, su desesperanza, su frustración ni su indignación. Hoy, repito, es un día muy triste para esas miles de ceutíes. De nuevo, los diputados y las diputadas que estamos aquí nos vemos en la tesitura de escenificar un debate presupuestario que en el fondo, no nos engañemos, no es más que un mero trámite administrativo sin valor alguno. Sin valor alguno. El Gobierno de nuestro particular Jamelín, quien en lugar de tocar la flauta llena los bolsillos de sus cómplices, ya cuenta desde hace tiempo con su mayoría comprada para prolongar el sufrimiento de miles de conciudadanos y conciudadanas, el sufrimiento de quienes habitan en infraviviendas, el sufrimiento de quienes están abocados y abocadas al fracaso escolar, el sufrimiento de los y las que viven en la pobreza, el sufrimiento de quienes no pueden trabajar y están al margen de esa ciudad de la opulencia selectiva que practica el Partido Popular con dinero de todos y de todas. El sufrimiento, en definitiva, de la Ceuta real, de la Ceuta a la que el Partido Popular, digámoslo abiertamente, siempre ha despreciado. Siempre. Pero hablemos de presupuestos. Miren, hoy nos encontramos ante una repetición, ante una nueva edición de los mismos presupuestos de la vergüenza que Juan Vivas lleva un cuarto de siglo, repito, un cuarto de siglo aprobando con unos resultados objetivamente, subrayo esto, objetivamente nefastos. Tras más de 2 décadas manejando miles de millones, el 40% de la población ceutí sobrevive con rentas inferiores a las que marca el umbral de la pobreza. Las cifras de fracaso escolar son demoledoras. Y el desempleo, en especial el juvenil, es, al igual que el déficit de la vivienda, el más alto de España. Sin embargo, a pesar de estos datos que son incontestables, el PP se niega a cambiar sus criterios del gasto público. Ni un centímetro se han movido ustedes. De entrada, cualquiera entendería que se trata de un comportamiento anómalo. Y es que ¿por qué si los resultados no son buenos no se cambia de política? ¿Por qué todo intento de corrección es rápidamente abortado con la complicidad retribuida de quienes solo piensan en su propio interés? ¿Por qué? Porque esa es la maldita pregunta. ¿Por qué? La respuesta, señoras y señoras diputadas, es dramáticamente sencilla. Ustedes, señora consejera, no cambian su política porque ustedes sienten, o se sienten, mejor dicho, satisfechos con su política, a pesar de que su política, precisamente su política, constituye una condena para miles y miles de personas. Es así de simple y es así de triste. Ustedes sienten satisfacción al hacer daño de manera consciente y deliberada a quienes consideran ciudadanos y ciudadanas de segunda clase y cuyos derechos consideran de segunda categoría. Esa es la gran tragedia de esta ciudad. Esa es la gran tragedia de Ceuta. No hay otra explicación. No la hay. Ustedes no pueden seguir escudándose en lo que de manera ridícula, permítanme la expresión, me echó en cara el señor Vivas en el último debate sobre el estado de la ciudad. Y me explico. En aquel debate el presidente me llamó, menuda sorpresa, sectario. Me llamó sectario porque critiqué su política económica.
Me dijo que es que yo no entendía que había diferentes maneras de luchar contra la pobreza. Dijo eso como si no fuera él quien lleva 25 años en el gobierno. Dijo eso como si no fueran precisamente sus políticas las que llevan 25 años aplicándose. Dijo eso como si no tuviera nada que ver en estas políticas. Dijo eso sin que no hubiesen datos suficientes que demostrasen que sus políticas no funcionan. Hay que tener la cara de cemento. Hay que tener la cara de cemento. Ustedes, señora consejera, tienen la desvergüenza política de seguir sacando pecho de su gestión como si no hubiera datos que revelan el enorme daño que tal gestión le está haciendo a esta ciudad. A una ciudad a la que ustedes, permítanme decírselo, están desangrando. Y alguien se preguntará, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esos datos? ¿Acaso son datos que se saca Ceuta ya de la manga? La respuesta es no. La respuesta es no. Estamos hablando de datos sobre pobreza, exclusión social y cronificación del desempleo que en los últimos tiempos han aportado entidades nada sospechosas de ser comunistas como el Instituto Nacional de Estadística, EAPN, Cáritas Diocesana, el Centro Económico y Social, UNICEF y el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Qué pasa? ¿Todos mienten? ¿Todas estas instituciones mienten? ¿O todos están en contra del PP? ¿Todos son sectarios y radicales? ¿Son acaso de Ceuta ya? No, claro que no. Estas entidades no mienten. Los que mienten son ustedes, señora consejera. Ustedes son los que mienten. Son ustedes los que estafan a la gente y los que convierten en crónica la pobreza y la exclusión. Fíjense, en estos presupuestos, que usted no lo ha citado deliberadamente, en estos presupuestos, con ese panorama, entre otras cosas, han congelado el IMIS. Han congelado el IMIS. Y esto hay que sumarlo a más barrabasadas que ya hemos denunciado en otros momentos. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, que rechazasen poner en marcha recursos propios para ayudar a la gente a tramitar el ingreso mínimo social. Por ejemplo, que se aprobase aquí un plan de lucha contra la pobreza infantil para luego meterlo en un cajón. O que recientemente ustedes, junto al PSOE, se negaran a aprobar una ayuda económica a la crianza. Eso lo han hecho ustedes. Y permítanme, escuchen, señora consejera, abro comillas. La pobreza infantil se reduciría 11 puntos en Ceuta. Repito, la pobreza infantil se reduciría 11 puntos en Ceuta con una ayuda universal de 200 euros por hijo. Titular de Ceuta al Día en referencia a uno de los informes que he mencionado concretamente de UNICEF sobre la crianza. Se les debería caer la cara de vergüenza. Se les debería caer la cara de vergüenza. 11 puntos reduciría la pobreza. Señoras y señores del Partido Popular, esta ciudad, métanselo en la cabeza, nunca será verde, ni azul, ni tecnológica si previamente no es justa, solidaria y fraternal. Pero aún así, ustedes se empeñan en levantar tótems tecnológicos en un terreno rodeado de miseria, un verdadero dislate abocado al fracaso. Les da todo igual. Pero hay algo que también hay que decirle. A pesar de sus reiteradas proclamas y empalagosa propaganda, señora consejera, desgraciadamente la diáspora no cesa. No cesa. Cada vez menos gente quiere vivir en la ciudad que ustedes han construido. Y esta es la realidad. Cada vez menos gente quiere vivir aquí. Y cada vez menos gente puede vivir aquí. Y me refiero, evidentemente, en especial a la juventud. A esa juventud caballa que se ve obligada a marcharse a otras regiones de España o a otros países como Bélgica, Holanda, Inglaterra o Alemania. Ustedes, señora consejera, han logrado que Ceuta no sea una ciudad para jóvenes. Sin embargo, siguen sin rectificar nada, señora consejera. Están
ustedes empeñados, sin éxito, por cierto, en sustituir los hechos por la palabrería. Como vulgares trileros dialécticos elaboran sus discursos políticos y económicos con una retahíla insufrible de lugares comunes que tratan de esconder la más absoluta nada. Nada. ¿Y cuál es la novedad de este año? ¿Cuál es el señuelo para incautos? Evidentemente, usted lo ha señalado. La vivienda. La vivienda. Una mentira desgarradora. Pues hay pocas cosas más crueles que generar expectativas a personas necesitadas, sabiendo perfectamente que todo lo que se está diciendo y anunciando no es más que propaganda engañosa. Y permítanme que me detenga en este asunto. Miren, no es casual que el Partido Popular no haya construido ni una sola vivienda, repito, ni una sola vivienda en 20 años. Esto no es fruto de la casualidad. Al contrario, es una decisión perfectamente meditada, consciente. Y voy a explicarme. Ustedes saben que si construyen vivienda y se adjudican con baremos objetivos, los adjudicatarios serán en su mayoría quienes hoy malviven en las barriadas periféricas, los hijos y las hijas de la periferia. Y evidentemente eso ustedes no lo quieren, no lo quieren. Su gente... La gente del Partido Popular dispone de viviendas más que dignas y, en cualquier caso, ustedes ya se encargarán de proporcionarles de aquella manera empleos muy remunerados que les permitan adquirirlas en el mercado privado. Ergo, ustedes no ven la necesidad de invertir en este asunto. Esta es la puñetera realidad. De forma más que culpable, ustedes condenan a la infravivienda perpetua a quienes no consideran de los suyos. Y a esto usted lo llama convivencia. ¿Qué es lo que ha pasado este año? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el tema de la vivienda está más candente que nunca. Como consecuencia de la fuerte presión social que se está produciendo en todo el país, ustedes han llegado a la conclusión de que es preciso activar un nuevo timo, el timo de las 1000 casas. Y sí, he dicho eso, el timo de las 1000 casas. Fíjense, en el capítulo de inversiones de este presupuesto han incluido ustedes 3 millones de euros para la construcción de viviendas. 3 millones de euros. Según los datos que obran en la memoria, sus propios documentos, no los míos, el precio de construcción se cifra en 195.000 euros por cada vivienda. Es decir, que con 3 millones de euros y en el caso de que se cumpla lo contemplado en el presupuesto, que ya sería noticia, podrían ustedes construir, atentos a la cifra, 16 viviendas. 16 miserables viviendas. Es un chiste que se cuenta solo. Un chiste, por cierto, de muy mal gusto. Muy mal gusto. Igual que es un chiste de muy mal gusto presumir de la construcción de 29 viviendas cuyos trámites se iniciaron hace 5 años. 5 años. Han transcurrido 5 años para empezar a escarbar el terreno. ¿Esto es lo que usted llama calendario fiable? ¿Esto es lo que usted llama calendario fiable? Muy fiable no es y creo que es absolutamente desastroso y desolador. Ya se lo dije en el pasado y hoy se lo vuelvo a decir. Ustedes en vivienda recuerdan muchísimo ese cartel que se ponían antiguamente en los bares. ¿Lo recuerdan ustedes? Eso de hoy no se fía, mañana sí. Ustedes no construyen este año, el año que viene sí. Y todos los años lo mismo. Incluso son las mismas palabras, emplean las mismas palabras. Permítanme, leo. Sobre el plan de vivienda 2025-2028, abro comillas. Desde el Gobierno se ha apostado por un ambicioso plan de inversiones en materia de vivienda. Un año después, sobre el plan de vivienda ahora, 2026-2029, abro comillas. El plan de vivienda 2026-2029 es uno de los programas más ambiciosos del periodo. Todo es siempre muy ambicioso, pero todo queda siempre para el año que viene. Hoy no se fía, mañana sí.
A ustedes les da exactamente igual el problema del acceso a la vivienda. Les da igual que la gente no tenga casa y que la gente tenga dificultades para pagar la casa. Y por eso, en estos presupuestos, también han congelado, al igual que el IMIS, la ayuda al alquiler. Repito, han congelado las ayudas al alquiler y lo hacen sin sentir el menor cargo de conciencia. Es sencillamente alucinante. Permítanme cambiar de tema. Creo, francamente, señora consejera, que ya va siendo hora de que rindan cuentas sobre ese nuevo modelo económico basado en la tecnología. Y permítanme explicarme. Hace ya 8 años, casi una década, desde que se inició el camino hacia la industria digital con la implantación de la bonificación del 50% de la tasa del juego. Es decir, ha pasado el suficiente tiempo como para que hagamos un diagnóstico serio y riguroso de todo esto. Yo hoy les pregunto, los 800 empleos generados, y si he dicho 800 porque a esos hay que restarle 200, de los 1000 que usted señala hay que restarle 200 que ya existían, de esos 800 empleos generados, sí, señora consejera, las trampas caen por su propio peso. ¿Cuántos de esos empleos generados residen efectivamente aquí en Ceuta? ¿Cuántos de esos empleos generados residen efectivamente en nuestra tierra? ¿Cuántos? La siguiente pregunta, ¿a cuánto asciende el coste para las arcas públicas de dejar de recaudar el 50% de la tasa del juego? ¿Cuánto perdemos el conjunto de los españoles y las españolas? ¿Cuánto? Sería interesante conocer toda esa información para saber si vamos por un camino correcto o si en realidad solo estamos haciendo de tonto útiles para enriquecer más de la cuenta con fondos públicos a empresas de dudosa reputación. Y lo mismo podemos decir de la fantasiosa implantación de empresas digitales a la que usted se ha referido. Miren, señora consejera, hasta la fecha lo único que vemos es un trasiego de millones en manos de los mismos, un revoltijo de siglas en inglés y un carrusel de efímeras presentaciones que hasta ahora quedan en nada. O sea, la Ceuta ficticia de los cócteles, de las galas y toda esa gente que se hace la importante dando rienda suelta a su vanidad en los photocall y en las pasarelas sociales. Un esperpento verdaderamente difícil de digerir, sobre todo para quienes los pasan mal, muy mal. Seamos sinceros, señora consejera, en esta ciudad el único sector económico que funciona, y usted lo sabe, es el trasvase de fondos públicos procedentes del Estado. Como dato significativo, cabe decir que el próximo ejercicio se estima que la compensación del IPSI y del tabaco ya superará, ojo, los 100 millones de euros. 100 millones de euros. La cifra habla por sí sola, señora consejera. Pues bien, al margen de las cifras millonarias con las que sostienen el engañabobos de esa Ceuta digital, manejada por un grupo de colegas, no hay ni un solo euro destinado a generar empleo. Hablo de empleo de verdad, ¿eh? De empleo de verdad. Ni un solo euro. Dejen ustedes de contarnos cuentos como acaba usted de hacer, dejen de hablarnos de esas 2000 afiliaciones a la Seguridad Social, como si eso dijese algo bueno sobre su gestión. No tomen el pelo a la gente. Ustedes saben perfectamente que el paro en Ceuta, desgraciadamente el paro en Ceuta, solo baja cuando las administraciones contratan. Solo baja cuando las administraciones contratan. Y ese trabajo siempre es un empleo vedado para las clases populares, prohibido para las clases populares condenadas a llenar las listas del desempleo o, como ya he señalado antes, clases populares condenadas a irse de Ceuta. Yo no sacaría pecho de esto. Tampoco hemos tenido suerte, desgraciadamente. Repito, no hemos tenido suerte en nuestro intento de convencer de que la gratuidad de la enseñanza debe ser una
prioridad presupuestaria, no se debe discutir. Sus ayudas en este ámbito, al igual que en el IMIS y con la ayuda del alquiler, se congelan. Se congelan. Estas cantidades congeladas, en el mejor de los casos, podrán sufragar el 50% del coste real de los materiales pedagógicos necesarios. Y ello, a pesar de que el material escolar, como publicaban diferentes medios de comunicación, está más caro que nunca. Más caro que nunca. Y las previsiones son que para el curso escolar siguiente lo sean aún más. Eso sí, señora consejera, ustedes sí que son siempre muy sensibles para con sus amigos empresarios, ¿eh? Ahí los efectos de la inflación sí que son merecedores de la empatía de este Gobierno, ¿verdad, señora consejera? Se lo digo sinceramente, señora consejera, duele mucho muchísimo comprobar cómo derrochan millones de euros con gastos tontos y superfluos y no sienten remordimientos al dejar en la estacada a los chicos y chicas, predisponiéndolos así, hay que recordarlo, a la exclusión social. Si el código moral de la democracia fuese el código penal, ustedes, señora consejera, estarían condenadas a cadena perpetua. Y no solo por alimentar el fracaso escolar, sino por su denigrante y humillante política social. Por el abandono sistemático de las miles de familias que viven en las barriadas. Y aquí me van a permitir que haga un paréntesis. Me van a permitir que hable de un ejemplo paradigmático. Y sí, evidentemente, voy a hablar del Príncipe. Escuchen. El Príncipe es un enclave que se encuentra en extrema vulnerabilidad debido a la pobreza, la exclusión, fracaso y abandono escolar, teniendo como protagonistas a las jóvenes del barrio. Y antes de que se alteren o me acusen de cualquier cosa, les diré que este diagnóstico no es mío. Este diagnóstico figura en una de las memorias que ustedes han elaborado y que hoy van a aprobar los que levanten aquí la mano. Pues bien, ¿cuánto dinero destinan ustedes al Príncipe en estos presupuestos, señora consejera? Ya contesto yo. 0. 0 euros. 0 euros. Pero no se quedan tranquilos con esto. Ustedes, además, eliminan proyectos que ya existían, como la remodelación integral del Centro Polifuncional Mustafa Misián. Este proyecto no está en el presupuesto. Claro, no hay dinero para el Polifuncional del Príncipe, pero sí que lo hay para construir, por ejemplo, nuevas oficinas, magníficas oficinas de Procesa, donde estaba el antiguo Cine de África, es decir, el centro. Estas son sus prioridades. Lo grave es que esto que cuento del Príncipe no es una excepción. Todas las barriadas periféricas, todas sin exclusión, sufren este maltrato presupuestario. Las barriadas periféricas, y es necesario hacer este hincapié, y el conjunto de capas sociales humildes que viven en esas barriadas. A ellas ustedes no las engañan con el discursito de la convivencia. Y concluyo. El modelo de la ciudad del PP, plasmado en estos presupuestos, es una propuesta agotada. Ceuta no puede seguir una ciudad que se repartan los funcionarios y los mangantes. No. Esto puede servir para unos años, pero no tiene futuro. Quienes amamos esta tierra, los que tenemos aquí toda nuestra vida, los que hemos enterrado aquí a nuestros familiares, los que no pensamos en la huida, los que queremos a nuestra gente, a toda nuestra gente sin exclusión, los que queremos que toda nuestra gente sin exclusión progrese, no podemos permitir este impúdico saqueo de los que solo esperan la oportunidad de marcharse para disfrutar su jubilación dorada en la Costa del Sol. No podemos permitirlo. Hoy votaremos no. Hoy vamos a votar no. Y mañana, inshallah, seguiremos luchando para desalojarles del poder y conseguir que imperen la solidaridad, la justicia y la igualdad en una ciudad que entonces sí podrá mirar al futuro con ilusión y con esa esperanza que usted señalaba al final de su discurso. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa.